historias paranormales de suscriptores, paranormal, paranormal, paranormal. Prepárense porque el día de hoy, o esta noche más bien, sentirán tingles, cosquillitas, pero también sentirán terror. Espero que les guste mi trajecito, o bueno, mi disfraz de brujita. En este video voy a intentar no sonreír tanto, que creo que va a ser imposible, porque quienes han usado labial negro saben el martirio que es usar este color, porque los dientes se te manchan a cada rato. Así que si de repente ven mis dientes ahí con algo negro, dispénsenme, por favor. También quiero pedir una disculpa por el ruido de fondo, pero no tenía otro momento para grabar este video si es que quiero subirlo a tiempo. Y pues en el pueblo de al lado andan en fiesta y hay música. Bueno, espero que eso no les impida asustarse. Ahora voy a proceder a contarles
hijas aún no estaban bautizadas. Me espantó mucho porque me contaron que allí normalmente las brujas se chupaban a los niños pequeños y los dejaban afuera de la casa muertos. Incluso me contaron que allí hay una señora de la que se sospecha que es bruja, porque allí en el pueblo son barbacoyeros y la barbacoa la dejan en el horno toda la noche. Entonces les toca velar de madrugada y han visto a esa señora en la madrugada cerca de las casas donde hay niños, y que cuando se ve descubierta les dice que salió a buscar hierbas para un té. Diego Romero nos cuenta: pues resulta que hace 5 años falleció mi abuelita. Semanas después, mi mamá se llevó una muñeca que era de mi abuela y se la llevó a nuestra casa. Especialmente era una muñeca de porcelana. A mí me daba miedo, la verdad. Mi mamá decía que le tenía mucho cariño, ya que siempre la cuidaba mi mamá, entonces la dejó en una repisa. Esa misma noche escuchamos cómo se truena una copa que estaba en la repisa donde estaba la muñeca. Yo y mi mamá nos levantamos a ver y me dijo que posiblemente reventó por la presión de que habían más copas. La verdad no tenía sentido. Y me dijo que no tuviera miedo y que me fuera a dormir. Pero yo, asustado porque sabía que había sido algo paranormal, cerré mi puerta. Y como a las 3 de la mañana escucho como si estuvieran jugando con los platos y cubiertos. Yo con miedo me voy a ponerle seguro a la puerta de mi cuarto. Ya muy asustado me tapé bajo las sábanas y traté de dormir, pero aún más noche escucho como la manija de mi puerta gira, pero no se abre. Esperé a que dejara de moverse y esa noche no pude dormir. Al día siguiente le dije a mi mamá y le dio la muñeca a mi otra tía. Se la fueron pasando entre muchos, ya que siempre pasaban cosas raras la noche cuando llegaba la muñeca. Al final dejamos a la muñeca en la casa de mi abuela, justo donde la agarró mi mamá la primera vez. Como ustedes sabrán, si son viejos miembros del canal, buenos suscriptores, yo tengo una muñeca de porcelana y la verdad es que a mí se me hacen muy bonitas, y la que tenía miedo de que pasara algo era mi mamá. Ella decía: si compras esa muñeca vas a ir a meter algo a la casa. Y la compré, yo creo que hace como medio año, y no ha pasado nada nunca. Está ella ahí tan tranquilamente justo en mi mesita de noche, o sea, duermo al lado de ella y nunca me ha pasado nada paranormal. De hecho, no sé si dejaré por aquí el enlace a ese video donde hago el unboxing de esa muñeca para que vayan a conocerla. Hay un mosco volando por aquí, para que vayan a conocerla, a ver si no tienen pesadillas con ella. Esta es otra historia de Diana Vega. Te envié una historia de una bruja por correo, pero te envío otra muy densa que le pasó a mi hermano. Resulta que yo tenía un tío que tenía un troll de piedra y le ponía semillas y pequeñas ofrendas. Mi tío murió y el troll se quedó en casa de mi abuelita, donde pasábamos mucho tiempo porque ella nos cuidaba. Un día mi hermano estaba jugando fútbol en la sala con un primo y por accidente tiraron el troll. Según ellos cuentan, el troll se levantó y se echó a correr.
persona que los curó les dijo que buscaran al troll de piedra y lo enterraran en un panteón. Mi abuelita le encargó eso a otros de mis tíos y a otro de mis tíos y él lo hizo. Pero ahí no acabó la cosa, porque ahora su esposa de mi tío soñaba con el duende, como lo veían mi hermano y mi primo. Después de que eso les pasara con el duende,
Bueno, pues yo dormía con mis hijos en la recámara principal. Dormíamos los tres en la misma cama. Y eso que ellos tenían su camita individual, pero ellos dormían conmigo. Una noche yo les dije: niños, se van a dormir en su camita cada uno. Estaban en la misma recámara. Les dije: porque me duele mucho la espalda, porque no cabemos en mi cama y no descanso. Pues se llegó la noche y el niño mayor de 9 años en aquel entonces no estaba muy convencido. Total, se quedaron dormidos en su camita y yo dije: al fin voy a poder dormir a gusto. Pues eran como las 3 de la mañana y algo medio me despertó, como que alguien se subió a mi cama. Sentí como pies chiquitos y sentí que me levantaron la cobija y sentí un niño que me subió hasta la parte del estómago.
solían pasar cosas raras y tenían un muñeco que desconozco cómo lo obtuvieron, pero dicen que se movía. La casa, que en realidad era como un apartamento dentro de una vecindad, tenía 2 pisos, pero decidieron tapar las escaleras que iban hacia el segundo piso y mi prima me contaba que se oían pasos arriba, a pesar de que no había otra entrada que llevara hacia allí. Un día mi prima estaba jugando dentro de un closet donde ella y yo solíamos jugar por muchas horas, solo que esta vez ella estaba dentro sola, ya que yo no estaba. Su hermano era muy maldoso, entonces se le ocurrió cerrar la puerta corrediza del closet para que ella se quedara a oscuras ahí. Los hermanos mayores. Mi prima se enojó y le decía que le abriera la puerta, y aquí lo raro, en ese lapso mi prima vio adentro del closet a un niño pequeño. Ay, no. Ella le preguntó quién era, su nombre o si vivía por ahí, y el niño no contestaba. Ella, ya asustada, pues habrá tenido unos 11 años, le pedía a su hermano que le abriera la puerta, y él se negaba. Cuando al fin se decidió por abrirle la puerta, se atascó y tardó en poder abrirla. Cuando la puerta se abrió y pudo entrar más luz, el niño ya no estaba. Y nunca encontraron explicación para lo que había ocurrido. Mi prima me contó esto tiempo después de que sucedió. Ya no vivían en esa casa
que siempre hemos sido una familia muy unida, a tal grado de querer hacer siempre todo juntos. Mi madre, quien hasta ese entonces no me daba una respuesta, aceptó, pero me dijo que tenía que llevarme a mis hermanos para que nos cuidáramos entre nosotros. La idea no me convencía, pero asentí y le platiqué a David y a Luis de nuestros próximos planes. Mi padre no se opuso mucho a esto, incluso hasta pensó
lo de aquellas niñas. Yo no sabía qué pensar. En la tarde de ese mismo día llevaron a un padre a que arrojara agua bendita en nuestro nuevo hogar. Pasaron los días y yo comenzaba a calmarme y a estar tranquilo cuando me quedaba solo en la casa, hasta que volvió a pasar. Esa noche, una noche, me quedé completamente solo, ya que mis hermanos se habían ido a casa de
asustadiza como solía hacerlo de niña. De niña era una exageración. Entonces, en ese tiempo a mí me solía dar mucha sed en la noche, así que tenía como costumbre levantarme, ir al cuarto de mis papás y pedirle a mi mamá que me llevara a tomar agua. Entonces nosotros vivíamos en una casa con 2 pisos y mi cuarto, cuando abrías la puerta, lo primero que veías eran las escaleras y después caminabas a un costado para ir al cuarto de mis papás. Entonces yo abrí la puerta dispuesta a ir a buscar a mi mamá, cuando al final de las escaleras veo una luz. Las escaleras eran como en forma de L, o sea, bajabas, topabas con pared y tenías que bajar como 4 escalones más para llegar a la sala. Y yo en una esquinita de la pared alcancé a ver una luz, como si la luz se asomara. Yo en ese momento pensé que era mi mamá, que había bajado con una linterna, y ahora que lo pienso bien, esa luz parecía más como una bola de luz asomándose, no sé si me explico, más que una linterna. Pero pues
fastidiosa con ella, y da la casualidad que a partir de ese momento también a mí me empezaron a pasar esas cosas. Pero una vez que nos mudamos de esa unidad, eh, se me quitó y hasta la fecha nunca me ha vuelto a pasar. Por eso es que mi mamá piensa que tal vez esa mujer me echó algo o me hizo algo. Pero bueno, a lo mejor alguien de ustedes podría darme una explicación de qué pasó, si han sabido de algo parecido, si tal vez la mujer se me hizo algo, o no sé, a lo mejor yo tenía alguna enfermedad y nunca supe. Pero bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Quiero nuevamente disculparme por todo el ruido de fondo. La verdad es que este video lo tenía planeado grabar el miércoles que pasó, bueno, el miércoles pasado, y justamente por el hackeo de mi cuenta se atrasó todo esto, y para que me dé tiempo de subirlo justamente el 31 de octubre, pues tuve que grabar hoy para que me dé tiempo de editar y todo eso. Así que de verdad una disculpa. Espero que el ruido no haya sido un problema, que de todas formas este video no es para dormir, es para asustarse, y espero que de verdad estén asustados y asustadas, porque yo me estoy haciendo, como dirían en los Sims, caquita de pánico. Tengo miedo. Bueno, hasta aquí el especial de Halloween. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan sentido muchos tingles, 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 cosquillitas, 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 cosquillitas. Y ahora es momento de tener dulces, dulces pesadillas, dulces, dulces, dulces pesadillas, dulces, dulces, dulces pesadillas. Déjame absorber tus dulces sueños para que puedas tener dulces, dulces, dulces